Buenas noches. Bueno, vamos a proseguir con el estudio. Bueno, desde ayer estamos estudiando el tópico de la inflación, causas, efectos y sus costos sociales. Ya, entonces vamos a proseguir y en realidad concluir con el estudio de este tópico. Entonces, en esta primera parte voy a ir rápido, relativamente rápido, porque como les decía, estamos estudiando desde ayer este tópico, ¿no? Entonces, inflación, causas, efectos y sus costos sociales. Como les decía ayer también, nosotros al principio de cada unidad de aprendizaje siempre vamos a utilizar la matriz SQA, ¿no? Entonces al principio de cada unidad siempre les voy a pedir que respondan la primera y la segunda pregunta de la matriz SQA, que son las preguntas que sé, que quiero aprender, en este caso sobre inflación, ¿no? Eh, al final de la unidad de aprendizaje, tienen que responder a esta pregunta que aprendí. Bueno, parte de exploración de saberes previos, decíamos que inflación es el incremento del nivel general de precios, ¿no? Inflación también es el incremento generalizado y sostenido del nivel de precios, ¿no? Generalizado sube el precio de todos los bienes y servicios. Sostenido, ¿no? Sube 10, 20, 30, 40% de manera paulatina. Entonces, eso es inflación, ¿no? Inflación, incremento generalizado y sostenido del nivel de precios. Y la segunda pregunta, entonces, es ¿cuáles son las causas o las razones del incremento de los precios? Nosotros ya hemos dicho, la pregunta es ¿por qué suben los precios? ¿Por qué existe inflación? Y al respecto hay al menos cuatro respuestas, ¿no? Suben los precios debido a la demanda, ¿no? Nosotros sabemos que en equilibrio macroeconómico, la oferta agregada, y en mayúscula, es igual a la demanda agregada, pero cuando la demanda agregada es mayor a la oferta agregada, lo que se denomina exceso de demanda agregada, cuando existe exceso de demanda agregada, los precios tienden a subir. Entonces, y ese incremento de los precios se denomina inflación. En este caso, ¿por qué están subiendo los precios? Debido a la demanda, debido al exceso de demanda agregada, ¿no? Es el noveno principio de la economía que dice que existe inflación cuando el gobierno imprime mucho dinero. Cuando el gobierno imprime mucho dinero, los precios tienden a subir. Es que mucho dinero está persiguiendo a pocos bienes, ¿no? Cuando el gobierno pagó doble aguinaldo, provocó inflación porque mucho dinero estaba persiguiendo a pocos bienes, ¿no? Esa es la primera causa de la inflación. La segunda causa, ¿por qué suben los precios? Debido al incremento de los costos de producción. Y ustedes saben que los costos de producción incluye el precio de las materias primas, de los insumos, salarios, el costo del precio internacional del petróleo. En todos esos casos suben los costos de producción. A las empresas les cuesta producir más. Como les cuesta producir más, ¿qué van a hacer con los precios los empresarios? ¿Qué van a hacer con los precios? ¿Van a subir o cómo van a bajar los precios? Va a subir. Van a subir. Entonces, y ese incremento de los precios se llama inflación. Y en este caso, la causa del incremento de precios son los costos de producción, por eso se llama inflación de costos o inflación de la oferta agregada, ¿no? Entonces, lo que también se conoce como, bueno, inflación impulsada por la demanda o inflación impulsada por los costos, ¿ya? Bueno, hay otra tercera causa que decíamos también, muy rápido en esto, ¿no? ¿Por qué suben los precios? Tercera causa, debido a las expectativas. El solo hecho de esperar inflación provoca inflación. Si los trabajadores esperan inflación, esperan que en el futuro, mañana van a subir los precios, lo que hacen es incrementar
pedir incremento en sus salarios, lo cual incrementa los costos de producción de las empresas porque tienen que pagar mayores salarios. Entonces, incremento de los salarios incrementan los costos de producción de las empresas y como a las empresas les cuesta producir más, van a van a subir los precios. Entonces, el solo hecho de esperar inflación va a provocar inflación, ¿no? La otra causa es, ¿por qué suben los precios? Debido al conflicto de intereses entre trabajadores y empresarios, ¿ya? Eh, Decíamos, el objetivo de los trabajadores es maximizar salarios, el objetivo de los empresarios es maximizar beneficios. Lamentablemente, ambos objetivos no son posibles, porque maximizar beneficios implica necesariamente pagar bajos salarios, así como maximizar salarios implica bajos beneficios para las empresas. Entonces, este conflicto de intereses de los trabajadores que quieren elevados salarios y empresarios que quieren elevados beneficios genera un conflicto y ese conflicto hace que los precios suban. La inflación generada como conflicto, que como les decía, es una contribución de la nueva macroeconomía keynesiana, que lo vamos a estudiar, que es un modelo de tres bloques: el bloque de salario real negociado, el segundo bloque salario real de precios y el tercer bloque, el bloque de empleo. Es un modelo de tres bloques con 5 ecuaciones. La inflación generada como conflicto, que es una contribución, reitero, de la nueva macroeconomía keynesiana. Otra causa del incremento de los precios es la provocada por un proceso de lucha de rentas entre las diferentes clases sociales, ¿no? Es lo que se denomina inflación estructural. Y la otra causa es la inflación monetaria, que es en realidad debido al incremento de la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿ya? Lo que vamos a ver ahora, por ejemplo, la inflación de demanda, es la explicación keynesiana de la inflación, ¿no? Bueno, si uno hubiera estudiado economía hasta antes de 1972 y le preguntaban por qué suben los precios, como probablemente hubieran dicho que la causa de la inflación era la demanda, ¿ya? Y esta causa de la inflación de la demanda es una explicación keynesiana de la inflación. También tiene, en realidad, cada uno de los 10 principios de la economía son resultado de la evolución de casi 200 años de teoría económica. Y esta inflación de demanda, por ejemplo, es en realidad, se origina en lo que vamos a ver después en la teoría cuantitativa del dinero, ¿ya? Bueno, vamos a ir entonces, les decía, acá les decía también ayer, bueno, hasta antes de 1994, sí, los países latinoamericanos, particularmente Perú, Brasil, Chile, Colombia, experimentaron procesos inflacionarios cuando los gobiernos en dichos países procuraron financiar su abultado y creciente déficit fiscal emitiendo dinero, que en estos países desembocó en procesos hiperinflacionarios, sobre todo en la década de los 80, ¿ya? Pero desde 1995 en realidad el problema no es inflación, más bien el problema sería la deflación. Entonces, en realidad, desde 1995 América Latina vive un proceso más bien de estabilidad de precios, no de inflación, más bien, sino de disminución de los precios de procesos deflacionarios. Bueno, en esta diapositiva lo que observamos es las tasas de inflación en América Latina según regímenes cambiarios. Y lo que se observa es que los países que tienen sistemas de tipo de cambio fijo tienen bajas tasas de inflación. Los países que tienen tipos de cambio, regímenes intermedios entre tipos de cambio fijo y flexible, son países que tienen elevadas tasas de inflación, ¿no? Es lo que se observa, ¿no? Entonces, los países que tienen tipos de cambio fijo, es el caso, por ejemplo, de Bolivia, tiene bajas tasas de inflación. Bueno, en esta diapositiva lo que observamos es la reciente evolución de la inflación después de
del 2001 hasta el 2023, sobre todo mostrando que el incremento de los precios del 2001-2022 se debió a la perturbación económica negativa del lado de la oferta debido al COVID-19, que la inflación, por ejemplo, de marzo a abril del 2021, que la inflación era del 2,7%, a abril, mayo, junio del 2022, la inflación llegó al 10,8%, ¿no? Bueno, a marzo del 2023, la inflación ha caído al 3,3%. ¿Ya? Entonces, acá lo que estamos mostrando es la inflación. Fue de demanda, fue de oferta, fue de... Entonces, la inflación en los últimos 3 años fue sobre todo, fue una combinación entre inflación de demanda y sobre todo inflación de oferta o de costos. ¿Por qué subieron tanto los precios? Recuerden que los gobiernos del mundo, para controlar el COVID-19, implementaron políticas económicas convencionales y no convencionales muy expansivas, pusieron en circulación excesiva cantidad de dinero en circulación, sobre todo en los países, en las economías avanzadas, en Estados Unidos y en la Unión Europea, que generaron procesos inflacionarios. Países, las economías avanzadas, que durante más de 40 décadas sus tasas de inflación no sobrepasaban del 2%, desde mediados del 2022 experimentaron tasas de inflaciones mayores o casi alcanzando el 10%, ¿no? Y ya para controlar la tasa de inflación, después de los mediados del 2022, muchas economías avanzadas han empezado a implementar políticas económicas contractivas consistentes en incremento de las tasas de interés para controlar precisamente la inflación. Y lo que se ve es que sí, la tasa de inflación ha empezado a disminuir, pero valga decir la oportunidad para decir que la inflación de la pandemia, durante la pandemia, se debió al incremento de los precios de los alimentos, porque también eso fue agravada por la invasión de Rusia a Ucrania, porque los precios de los alimentos alcanzaron en febrero del 2023, por ejemplo, al 16,7%, ¿no? Y también, sobre todo en economías como la española, subió el precio de la electricidad, gas y otros combustibles, ¿no? Por donde la inflación en marzo del 2022, el incremento de la electricidad y otros combustibles se incrementó en un 80%. A abril del 2023, la inflación el incremento del precio de la electricidad y los combustibles ha caído en menos 17%. Entonces la inflación ha estado ya disminuyendo. Bueno, acá entonces siempre cuando uno observa un proceso inflacionario, debería preguntarse cuál es la causa, si es de demanda, de oferta, de costos, de conflicto o es una inflación de tipo estructural o monetario. Pero la inflación de la pandemia fue una combinación entre perturbaciones por el lado de la oferta y de la demanda agregada y también por una perturbación negativa por el hecho de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Que incrementó el precio de los alimentos, incrementó el precio de la energía. Bueno, les decía ayer también, bueno, y muy rápido, entonces la teoría clásica de la inflación. Vamos a estudiar qué cosas, las causas, los efectos y los costos sociales de la inflación, ¿no? Entonces, clásica en el sentido de suponer que los precios son flexibles y que los mercados están permanentemente en equilibrio, ¿no? Bueno, esto ocurre en el largo plazo. En el largo plazo los precios son flexibles, lo que implica que la oferta agregada a largo plazo es totalmente vertical. Ya hemos estudiado que si la oferta agregada a largo plazo es totalmente vertical, cualquier desplazamiento, cualquier política expansiva o contractiva, ¿tiene efecto o no sobre la producción y el empleo? Si la oferta agregada es totalmente vertical. ¿Hay o no efecto? No tiene efecto. No tiene efecto. Muy bien, no tiene efecto. Entonces, en ese caso, a largo plazo, la política económica es inefectiva. Y como dicen los liberales, neoliberales,
los economistas de los ciclos económicos reales, en realidad los economistas ortodoxos, dirían que lo mejor que el Estado puede hacer es no hacer nada, que Nada. genera problemas solamente de inflación o de deflación, sin ningún impacto sobre las variables reales, como la producción y el empleo. Bueno, acá lo que observamos es la inflación de Estados Unidos y su tendencia desde 1960 hasta el 2013, y lo que se observa es que en la década de los 70 hubo procesos inflacionarios, subieron los precios, pero después de mediados de los 80, la inflación en Estados Unidos ha estado por debajo del 4%. ¿Ya? Bueno, también lo que observamos acá es que la tendencia de la inflación a largo plazo ha estado descendiendo, ¿no? Entonces, lo que está en la línea, la curva roja, muestra la tendencia a largo plazo de la inflación. Bueno, en Bolivia la inflación después de en 1980, en los mediados de los 80, Bolivia experimentó un proceso hiperinflacionario, donde la inflación alcanzó a más del 23.500%. La inflación en Bolivia ha estado controlada. Solamente la inflación subió en el 2007, en el 2008, llegó al 12%. En realidad fue debido a una perturbación negativa por el lado de la oferta agregada, debido al efecto del niño y el efecto climático de la niña. Es decir, hubo sequías, hubo inundaciones, y lo cual disminuyó la producción agrícola y por lo cual subieron los precios de los alimentos, de los productos agrícolas. Después de 2006-2007, la inflación ha estado disminuyendo. La inflación en el 2001 llegó al 3,1% y el año pasado la inflación bajó a 0,3%. ¿No? Entonces, por eso es que el gobierno siempre ha dicho, ¿no?, varias veces, que Bolivia es el país con la tasa de inflación más baja del mundo, pero hoy justamente apareció un titular que a la fecha Bolivia es el tercer país con tasa de inflación más alta en América del Sur, ¿no? En América del Sur. A ver, que está tratando de ingresar, vamos a emitirlo. A ver, y si no, voy a ir por este momento, un momento, acá justamente a mostrarles el titular de los tiempos. Entonces, en Bolivia, entonces, en realidad, la inflación ha estado disminuyendo. Entonces, desde el 2013 particularmente, la inflación ha estado disminuyendo, ¿no? En el 2012 la inflación fue 6,5%, después ha estado disminuyendo, y eso no es tan positivo como el gobierno quiere mostrar, porque si los precios bajan, en realidad sí no tenemos inflación, tenemos precios deflacionarios, y es una señal evidente, inocultable, de que de que el de que Bolivia está experimentando ya desde el 2013 un proceso de desaceleración económica, ¿no? A ver, no aparece el titular, porque como quería ver como el titular, bueno, es diferente de la versión impresa que la versión digital. Bueno, pero ante todo caso, ¿no?, aparecía el titular de que Bolivia era el tercer país a la fecha, el tercer país con la tasa de inflación más alta en América del Sur. ¿Ya? Bueno, continuamos. Entonces, eso. Está viendo lo que estoy compartiendo, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya, teoría cuantitativa del dinero. Entonces, la teoría cuantitativa del dinero es una teoría sencilla que relaciona la tasa de inflación con la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en la economía. Vamos a comenzar con el concepto de velocidad. Velocidad es un concepto básico que muestra a la tasa a la que crece, a la que circula la cantidad de dinero en la circulación, circulación en la economía, ¿no? Bueno, velocidad
es el número de veces, les decía ayer también, es el número de veces que cambia de mano un boliviano, un euro, un dólar, un yuan en un determinado periodo de tiempo. ¿Ya? Es el número de veces que cambia de mano la moneda. Ejemplo, entonces, si en el 2012 en Estados Unidos se realizaron transacciones por 500.000 millones de dólares, ¿ya? Y la oferta monetaria M fue de 100.000 millones de dólares, por lo cual el dólar en Estados Unidos se utilizó en 5 transacciones. Por tanto, la velocidad de circulación de dinero en la economía estadounidense en el 2012 fue de 5. ¿No? Hemos dividido, ¿qué hemos hecho? Hemos dividido el número de transacciones 500.000 millones de dólares entre 100 millones de dólares. Dos transacciones entre oferta monetaria nos da la velocidad de circulación del dinero en la economía. Entonces, esto nos sugiere que la velocidad de circulación es igual a las transacciones dividida entre la oferta monetaria M. ¿No? Entonces, V es velocidad, T es el valor de las transacciones y M es la oferta monetaria. ¿Ya? Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir el total de transacciones por el PIB nominal. Entonces, de tal manera que vamos a tener que la velocidad que era igual a transacciones, ahora la transacciones va a ser igual al PIB nominal, y el PIB nominal no es más que multiplicar el nivel general de precios nominal, el nivel general de precios nominal por la producción, ¿ya? Donde P es el nivel de producción y es la cantidad de producción, el PIB real. Y M ya sabemos que es la oferta monetaria. Entonces, P por Y es el valor de la producción, el PIB nominal. Bueno, esta es la ecuación cuantitativa del dinero que nos dice que es igual a M por V igual a P por Y, donde M es la oferta monetaria, V es la velocidad de circulación del dinero, P es el nivel general de precios y Y es la producción. Esta es una identidad, ¿no? Donde, bueno, M entre P son los saldos monetarios reales. Todo lo que es dividido entre precios es el mismo concepto expresada en términos monetarios. Entonces, M entre P son los saldos monetarios reales, lo que da cuenta del poder adquisitivo de la oferta de dinero, ¿ya? Por una parte. Por otra parte, nosotros sabemos que la demanda de dinero depende positivamente del nivel de ingreso. Bueno, acá ustedes recordarán, al principio de las clases les decía, existen 3 motivos por los cuales se demanda dinero según Keynes. Según Keynes se demanda dinero por el motivo transacción y el motivo transacción depende positivamente del nivel de ingreso. ¿Quiénes demandan más dinero? Las familias que tienen elevados niveles de ingreso, ¿ya? Tanto el motivo transacción como precaución de dinero dependen positivamente, sino positivo, dependen positivamente del nivel de ingreso. ¿Ya? Bueno, también les decía que el dinero es todo aquello que se utiliza como medio de cambio. ¿Cuáles son las funciones del dinero? ¿Para qué sirve el dinero? Dinero como medio de cambio, dinero que sirve para comprar bienes y servicios, dinero como unidad de cuenta. En el dinero, en bolivianos, en dólares, se mide el valor de todos los bienes y servicios. Una computadora, tantos bolivianos, no una calculadora, tantos bolivianos. Entonces, el valor de todos los bienes y servicios se miden en dinero, en bolivianos, en dólares, en yuanes. El dinero como unidad de cuenta. La tercera función del dinero, el dinero como depósito, como reserva de valor. Y el dinero como medio para salvar deudas. Bueno, acá estamos viendo que la demanda de dinero, como decía Keynes, depende positivamente del nivel de ingreso. Depende positivamente del nivel de ingreso. Decía, ¿no? Las familias que tienen elevados niveles de ingreso demandan más dinero. ¿Ya? ¿Dónde K es cuánto dinero desea tener la gente por cada euro o boliviano de renta? ¿Ya?
La demanda de dinero, ¿no? M entre P, D, ¿no? Entonces es igual a K por Y, es decir, la demanda de dinero depende positivamente del nivel de ingreso. Ahora, nosotros sabemos que la ecuación, según la ecuación cuantitativa del dinero, M por B es igual a P por Y. K va a ser 1 entre V. Entonces, cuando la gente tiene mucho dinero en relación con su renta, el dinero cambia poco de manos. Entonces, el valor de V, el valor de la velocidad de circulación del dinero va a ser bajo. ¿Ya? Bueno, volviendo a la ecuación cuantitativa del dinero, vamos a suponer entonces que la velocidad de circulación es constante y exógena. Entonces, nuestra ecuación cuantitativa del dinero va a ser M por B barra igual a P por Y. ¿Ya? Ahora, nosotros sabemos también ahora, cómo se determina el nivel de precios. Eso es lo que queremos responder. Siendo V la velocidad de circulación del dinero constante, la oferta monetaria va a estar determinada por el PIB nominal, P por Y. ¿Ya? Ahora, el PIB real está determinado por la oferta por la disponibilidad de factores productivos, capital, trabajo y la tecnología, ¿no? Entonces, depende de variables reales. El nivel de precios, P mayúscula, es el PIB nominal dividida entre el PIB real. Ese es el deflactor implícito del PIB, ¿no? Entonces, el PIB nominal entre el PIB real. Ahora, recordemos que la tasa de crecimiento de un producto de una multiplicación es igual a la suma. ¿Ya? Entonces nosotros teníamos, la ecuación cuantitativa del dinero es M por V igual a P por Y. Pero sabemos que por las tasas de crecimiento, que la tasa de crecimiento de un producto de una multiplicación es igual a la suma. Entonces va a ser variación, tasa de crecimiento del dinero, más la tasa de crecimiento de la velocidad de circulación, más la tasa de crecimiento de los precios, más la tasa de crecimiento del producto. Y nosotros sabemos ya que esto es constante, que la tasa de crecimiento, la velocidad de circulación del dinero es constante. Entonces esto va a ser igual a cero. ¿Ya? Entonces la velocidad de circulación es cero. Por tanto, ahora, y también sabemos que la tasa de crecimiento de los precios, ¿cómo se denomina? La tasa de crecimiento de los precios, ¿cómo se denomina? Si los precios hoy son 150 y los precios del periodo anterior eran 100, a ver, el precio de hoy es 150, del periodo anterior fue 100. ¿En cuánto subieron los precios? 50%. 50. En 50%. Entonces, ¿en cuánto? Entonces, eso es y la tasa de crecimiento de los precios en realidad es el concepto de inflación. ¿Ya? Entonces, esto va a ser cero, entonces esto es inflación. Y la inflación, despejando, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la tasa de crecimiento del dinero menos la tasa de crecimiento del producto, que es lo que tenemos acá. Ya, pues pi es la letra que va a simbolizar la tasa de inflación, la tasa de crecimiento de los precios. Delta de P entre P es la tasa de inflación, en cuánto se incrementan los precios. Por tanto, despejando la tasa de crecimiento del dinero, vamos a tener que es igual a la tasa de la inflación, que es esto, va a ser igual a la tasa de crecimiento del dinero, les decía, menos la tasa de crecimiento del producto. ¿Ya? Eso es. Bueno, el crecimiento económico generalmente exige una cierta cantidad de crecimiento de la cantidad de dinero para facilitar el número de transacciones que se realicen en la economía. El crecimiento del dinero M, si el crecimiento del dinero es superior a esta cantidad, se genera inflación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta ecuación? Lo que nos está diciendo esta ecuación, a ver, bueno, sabemos que delta de Y entre M depende del crecimiento de los factores productivos, capital, trabajo y tecnología, los cuales están dados a largo plazo. Eso es constante, es igual a cero.
Entonces, la inflación pi depende positivamente del crecimiento de la cantidad de dinero. Es decir, que existe inflación, que existe incremento de los precios debido al incremento de la cantidad de dinero que circula en la economía. Ese es el resultado fundamental de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? Por tanto, la teoría cuantitativa del dinero predice que existe una relación unívoca entre la variación de la cantidad de dinero y las variaciones de la tasa de inflación. Ustedes recordarán, el principio número 9 de la economía dice, cuando el gobierno imprime mucho dinero, cuando la tasa de crecimiento del dinero crece excesivamente, se genera inflación. Como dicen los de la teoría cuantitativa del dinero y el máximo exponente del monetarismo, Milton Friedman, la inflación en todo momento y en todo lugar, la inflación en todo momento y en todo lugar es un fenómeno monetario. Es decir, que se genera inflación debido a la excesiva emisión de dinero. Ese es el resultado fundamental de la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, ayer quedamos en esto, ¿no? Bueno, los datos, ahora vamos, entonces, existe inflación debido a la excesiva emisión de dinero. ¿Ya? Entonces, el principio número 9, entonces, es como les decía, es resultado también de la evolución, particularmente de la teoría cuantitativa del dinero. Ahora, vamos a ver si existe evidencia empírica, datos que corroboran esta conclusión de la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, la teoría cuantitativa del dinero implica, uno, que los países que tienen elevadas tasas de crecimiento de dinero tienen elevadas tasas inflacionarias, ¿no? Segundo, que la tendencia a largo plazo de la tasa de inflación de un país debe ser similar a la tendencia a largo plazo de la tasa de crecimiento del dinero, ¿no? ¿Corroboran los datos estas conclusiones? Sí. Fíjense, a medida, hay una relación positiva, aunque no muy evidente, a medida que crece la cantidad de dinero de circulación en la economía, suben los precios. Es lo que se ve, más o menos como una relación positiva entre la tasa de crecimiento del dinero, delta de M entre M, y el incremento de los precios, tasa de inflación, ¿no? Bueno, acá, de Graue y Pomlan en el 2001 hicieron estimaciones utilizando un modelo econométrico donde pusieron a prueba, corroboraron la validez o no de la hipótesis cuantitativa del dinero, que si existe inflación, a mayor cantidad de dinero. Bueno, utilizaron dos medidas de la cantidad de dinero, utilizaron M1 y M2, ¿ya? Utilizaron M1 y M2. Bueno, en esta primera figura, a mayor crecimiento a mayor crecimiento de M1, mayor tasa de inflación. Hay una relación positiva, ¿no? A mayores crecimientos, a mayor crecimiento de la cantidad de dinero medida a través de M1, los países tienen mayores tasas de inflación. Es lo que evidentemente, acá sí se valida. Entonces la teoría cuantitativa del dinero, en este caso sí sería válida, ¿no? Si utilizamos como medida de la cantidad de dinero, M1. Entonces, aquí sí es válida. Bueno, cuando utiliza, en el periodo 1969-99, pero cuando se utiliza como medida de dinero M2, M2 la relación entre
entre la cantidad de dinero y la inflación ya no es tan evidente. Bueno, acá en el primer caso sí se veía que había una relación positiva entre la tasa de crecimiento del dinero y la inflación, ¿no? Aquí, cuando utilizamos como medida M2, la relación ya no es tan evidente, porque acá tenemos relación, pero acá no. Entonces, la conclusión, utilizando M1, sí, la teoría cuantitativa del dinero es válida, pero si utilizamos M2, ya no es tan evidente, ya no hay evidencia tan concluyente que corrobore la validez de la teoría cuantitativa del dinero, ¿no? ¿Se está viendo lo que estoy haciendo, dibujando con marcadores de color? ¿Sí, no? ¿Sí? Sí. Ya, gracias. Bueno, eso es con evidencia de, bueno, eso es, digamos, ¿no? Entonces, ahora, también se muestra acá datos de Estados Unidos de 1960 a 2013, donde se muestra que a mayor crecimiento de la cantidad de dinero M, mayor es la tasa de inflación, ¿no? Utilizando M2. Entonces, para Estados Unidos también, de 1960 hasta 2013, la teoría cuantitativa del dinero, la inflación, sí está siendo explicada por la excesiva emisión de dinero, en este caso específicamente medida a través de M2. A ver, M1 es monedas y billetes en manos del público, ¿no? Ya. Bueno, acá tenemos, bueno, observamos también la relación entre la inflación y el crecimiento económico, ¿no? La inflación y el crecimiento económico tienen la misma tendencia a largo plazo, como predice la teoría cuantitativa del dinero. Entonces, lo que mostraría evidencia favorable que corrobora la validez de la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, acá tenemos datos donde se muestra, bueno, en 1900, bueno, la línea roja es M1 divide entre el Producto Interno Bruto. Ya es esta línea roja. La línea azul punteada es la demanda de dinero estructural medida como M1 entre el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Lo que estamos viendo es que cuando existe dinero en exceso como medida a través del M1 entre el Producto Interno Bruto, cuando hubo excesiva cantidad de dinero en circulación en la economía, hubo inflación, ¿no? En 1957 y 58 hubo un 4% del Producto Interno Bruto y un 113% mucho más exceso de dinero, lo que provocó inflación, ¿no? En 1973 y 74 sobró en 4% el Producto Interno Bruto en exceso de dinero y en 1975 y 76 en 182, lo que provocó una inflación del 444%. Bueno, la conclusión es evidente. Cuando existe excesiva cantidad de dinero en circulación en la economía, existe inflación. Entonces, esos datos estarían corroborando que cuando existe excesiva cantidad de dinero en circulación en la economía, se generan procesos inflacionarios. Esa es la conclusión que estaría corroborando, los datos estarían corroborando la validez de la teoría cuantitativa del dinero. Bueno, acá tenemos las tasas de inflación de Estados Unidos, de la zona euro y de Japón en los últimos 3 años. Ya vamos alguien está queriendo ingresar, vamos a admitirlo. Ya, eso es. Bueno, eso es solamente, digamos, es la tasa de inflación. Lo que se observa, por ejemplo, es que, bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco Central Europeo tienen como tasa de inflación del 2%, pero durante la pandemia, esos objetivos de tener la inflación entre máximo el 2% fue superada, ¿no? Fue superada ampliamente, ¿no? En Estados Unidos, en la zona euro,
¿no? Y en Japón, ¿no? Porque tenía que fluctuar la inflación en esta franja, pero fíjense, en Estados Unidos, color azul, en la zona euro, color rojo, en la Unión Europea y en Japón mismo, la tasa de inflación fue ampliamente superior al 2% meta inflacionaria que manejan los bancos, el Banco Central de Estados Unidos, la Reserva Federal, y el Banco Central Europeo, al igual que el Banco de Japón, ¿no? Entonces, claro, es que para hacer frente a la pandemia, los gobiernos tuvieron que implementar, para sacar a la economía de la recesión por la crisis económica provocada, que llevó a las economías del mundo a una crisis económica, recesión económica mundial sin precedentes. Los gobiernos del mundo tuvieron que implementar políticas económicas, monetarias y fiscales muy expansivas para hacer frente a la recesión. Esas políticas excesivamente excesivas provocaron inflación, provocaron que sus metas de inflación en estos países fuesen ampliamente superadas, ¿ya? Bueno, señoriaje. ¿Qué es señoriaje? Bueno, el gobierno tiene varias maneras de poder financiar su gasto, ¿no? Entonces, ahora, el gobierno, para gastar más sin subir los impuestos o vender bonos, el gobierno podría imprimir dinero. Y el único que tiene la potestad, la facultad de imprimir dinero es el Estado, ¿no? Señoriaje es un término que apareció en la Edad Media. En la Edad Media, el rey en su feudo era el único que podía emitir la moneda, que podía acuñar la moneda en su feudo, en su territorio. Y por emitir moneda, acuñar dinero en su feudo, en su reino, recibía ingresos. Ese ingreso, entonces los ingresos obtenidos de la impresión del dinero se denominan señoriaje, ¿no? Entonces, el señor feudal, ¿no? Entonces, ese derecho exclusivo, monopólico de imprimir dinero del Estado le generan ingresos. ¿Ya? Eso es lo que se denomina señoriaje. ¿Ya? Un concepto muy relacionado al señoriaje es el concepto de impuesto a inflación. Cuando el gobierno imprime dinero, obtiene ingresos y esos ingresos generan inflación. La inflación es como un impuesto sobre las personas que tienen dinero. ¿Ya? Bueno, acá tengo, voy a un poco combinar la presentación de macroeconomía 2 con teoría monetaria. Ya eso lo van a ver también en teoría monetaria ustedes. Pero ¿por qué la inflación es un impuesto? Sabemos que la inflación deprecia el valor del dinero. Claro, cuando suben los precios, el dinero pierde su valor. Entonces, el público, si quiere mantener sus ingresos, debería acumular más dinero. Entonces, presumiblemente podría adquirir, por ejemplo, trabajando. En otras palabras, habiendo incrementándose los precios, existiendo inflación, las personas, para poder mantener sus saldos reales, necesitan tener más dinero. Entonces, y esto es lo que se denominaría el impuesto inflación. Es decir, el hecho de que cuando suben los precios, las personas, el público, tiene que tener más dinero en su poder, ¿no? Analíticamente, esto se ve diferenciando la definición real del dinero, con lo que se llega a la siguiente expresión, ¿no? Donde nos está diciendo que la tasa de crecimiento del dinero en términos reales es igual a la oferta monetaria real menos el impuesto inflación, ¿ya? Entonces, si las personas quieren mantener M constante, la cantidad real de dinero, es necesario aumentar las tenencias nominales del dinero, ¿no? Entonces, y este pi por m es el señoriaje. El señoriaje, entonces, es el ingreso real que recibe el Estado
por la emisión del dinero, mientras que el impuesto de inflación es la pérdida del capital de quienes tienen dinero como consecuencia del incremento de los precios. Por lo tanto, es posible que la demanda por dinero aumente y el Banco Central acomode esta mayor demanda con mayor oferta, sin que ello sea inflacionario, pero el Estado a cambio recauda señoriaje. Es decir, el Estado percibe ingresos por su derecho monopólico exclusivo a emitir dinero, porque el público ahora tiene que tener más tenencias nominales de dinero para poder hacer frente a la inflación. Bueno, matemáticamente tenemos acá. Bueno, señoriaje es esto. A ver, señoriaje es esto. S es delta de M sobre P. Y H es la base monetaria, y la base monetaria es igual a la oferta monetaria. Entonces, S va a ser, entonces, S es delta de la base monetaria H entre P. Pero la H, que es la base monetaria, es igual a la oferta monetaria. Entonces, la oferta monetaria va a ser la variación monetaria en términos reales. En una economía sin crecimiento, donde delta de Y es igual a cero, sabemos que el señoriaje es igual al ingreso proveniente del impuesto. ¿Ya? Entonces, el señoriaje va a ser igual a delta de M por P, ¿no? Entonces, delta de M entre P. Ahora, lo que vamos a hacer acá, lo que estamos haciendo acá es un artificio matemático, ¿no? S es delta de M entre P, ¿no? Entonces, lo que hacemos es multiplicar y dividir el denominador y el numerador por M, ¿no? Entonces, entonces tenemos delta de M es igual en delta de M entre P. Multiplicamos y dividimos por M, de tal manera que la expresión sigue siendo la misma, ¿ya? Ahora, delta de M entre M, ¿cómo se denomina? A ver, dos puntos. Delta de M entre M, ¿cómo se denomina? ¿Qué sería? Según la teoría cuantitativa del dinero, delta de M entre M, ¿a qué es igual? Es igual a la... ¿Me están escuchando? Delta de M entre M, ¿qué sería? La tasa de... ¿Se simplificaría M? Tasa de crecimiento monetario. Ya, delta de M entre M es la tasa de crecimiento monetario, pero según la teoría cuantitativa del dinero, delta de M entre M, ¿qué cosa? Es igual a la tasa de Inflación. la tasa de inflación, ¿sí o no? A ver, voy a volver muy rápidamente. Acá está. Acá está, ¿no? Entonces, si la tasa de crecimiento de la economía es cero, entonces esto va a ser cero. Entonces, delta de M entre M, ¿a qué es igual? A la tasa de Inflación. inflación. Gildas, ¿no? Sí, dice. Sí, ¿no? Entonces, tasa de crecimiento del dinero, como dice el compañero, es igual a la tasa de inflación. Sí, existe inflación debido al crecimiento de la cantidad de Dinero. dinero. Entonces, eso es. Entonces, acá, vuelvo entonces donde estamos. Ahora, delta de M entre M es igual a la tasa de inflación. Y M mayúscula entre P, ¿qué cosa haría? La oferta monetaria en términos Monetarios. M entre P, la oferta monetaria en términos Real. reales, ¿no? Entonces, ese señoriaje es igual a pi por M. Entonces, señoriaje es igual al impuesto inflación. Inflacionario. Cuando la tasa de crecimiento de la economía es igual a Cero. cero, en ese caso, ¿ya? Bueno, cuando la economía crece, entonces va a ser acá diferente.
En ese caso, la tasa de crecimiento del dinero va a ser igual al señoriaje menos señoriaje S menos el impuesto inflación. M entre P es la oferta monetaria en términos reales, ¿no? M entre P, oferta monetaria en términos reales. Y la oferta monetaria en equilibrio es igual a la demanda de Trabajo. a la demanda en el mercado Trabajo. monetario, en el mercado monetario, a la demanda de Dinero. Dinero. demanda de dinero. Y la demanda de dinero, según Keynes, ¿de qué depende? Positivamente del nivel de ingreso, motivo de transacción y precaución, y negativamente del motivo especulación. Depende negativamente de la tasa de interés. Intereses. Entonces, esta ecuación es la ecuación del equilibrio del mercado monetario. ¿Cuándo se equilibra el mercado monetario? Cuando la oferta de dinero en términos reales, M entre P, es igual a la demanda de dinero, L, y la demanda de dinero depende positivamente del nivel de ingreso, motivo de transacción y precaución, y depende negativamente de la tasa de interés, motivo especulación. Esos son los tres grandes motivos por los cuales se demanda dinero según Keynes. Muy bien. Bueno, eso era un paréntesis. Eso lo van a ver ustedes después en teoría monetaria. ¿Ya? Bueno, sigamos entonces con macro, no todavía. Entonces, la inflación y los tipos de interés. El tipo de interés nominal la vamos a simbolizar con I minúscula, no ajustado para tener en cuenta la inflación. Ese es el tipo de interés nominal, la que no toma en cuenta la tasa de inflación, pi. ¿Ya? En cambio, la tasa de interés real va a ser, vamos a simbolizar, denotar con la letra R. ¿Ya? Es decir, la tasa de interés R está ajustada tomando en cuenta la tasa de inflación. Entonces, R, la tasa de interés real, va a ser igual a la tasa de interés I nominal menos la tasa de inflación. Ya, eso es. Entonces, tasa de interés real, R menos la tasa de inflación nominal menos la tasa de interés real es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Este es el efecto Fisher, ¿no? La ecuación de Fisher nos dice, ¿qué cosa? Nos dice que, que la tasa de interés nominal, I, es igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación. Entonces, esta es la ecuación de Fisher, ¿no? Y nos dice, la tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la tasa de inflación. Nosotros sabemos que en equilibrio en el mercado de bienes, el ahorro de las familias es igual a la inversión de las empresas. Entonces, el ahorro de las familias y la inversión de las empresas determina la tasa de interés de la economía. Y la tasa de interés, ustedes saben, del mercado, del modelo ISLM, la tasa de interés articula el mercado de bienes con el mercado de dinero. ¿Ya? Por tanto, un aumento de la tasa de inflación provoca un aumento de ¿qué cosa? Si aumenta la tasa de inflación, ¿qué ocurre con la tasa de interés nominal? Si aumenta la tasa de inflación, ¿qué ocurre con la tasa de interés nominal? Es constante. Si aumenta la tasa de inflación, ¿qué ocurrirá con la tasa de interés nominal? ¿Sube o baja? Sube. Sube, ¿no? Baja. ¿Baja o sube? Sube. Sube, ¿no? A ver, vamos a hacer acá. Si sube la tasa de interés, bueno, si sube la tasa de inflación, eso va a provocar que suba la tasa de interés nominal, ¿no? ¿Sí? Ya. Bueno, esa relación unívoca se denomina efecto de Fisher. Esta relación entre que la tasa de interés nominal depende de la tasa de interés real y de la tasa de inflación. Lo mismo acá, la evidencia, los datos. La inflación y los tipos de interés nominales en Estados Unidos en este periodo muestra que cuando sube la tasa de interés nominal, cuando sube la tasa de Inflación. cuando sube la tasa de inflación. ¿Sí? ¿Alguien si quiere preguntar levantó la mano? Me equivoqué, dice.
Y ya, entonces, lo que nos está diciendo, a ver, lo que nos está diciendo es esto, ¿no? Que sube la tasa de interés nominal y cuando sube la tasa de inflación. Y evidentemente los datos, los datos, la evidencia empírica, avalan el efecto de Fisher. Es decir, cuando aumenta la tasa de interés nominal y cuando aumenta la tasa de inflación. Fíjense, tiene un comportamiento sincrónico. Sube la tasa de interés nominal cuando sube la tasa de inflación. ¿Ya? La inflación, los tipos de interés en otros países también se ve esa relación. A mayor tasa de inflación, mayor tasa de interés nominal. ¿Sí? Lo que está mostrando. Esto los voy a dejar a ustedes como tarea. La aplicación en realidad de la tasa de interés, que es la aplicación de la teoría cuantitativa del dinero y el efecto de Fisher. Existen dos tipos de interés reales. Vamos a ver. El tipo de interés ex ante y el tipo de interés ex post. ¿Ya? Pi, ya sabemos, pi es la tasa efectiva de inflación. La cuestión es que la tasa de inflación efectiva, pi, no se conoce hasta que ha ocurrido, ¿no? Y esto va a ser la tasa esperada de inflación. ¿Ya? Entonces, pi es la tasa efectiva de inflación y pi esperado va a ser la tasa esperada de inflación. Los dos tipos de interés reales, es decir, tipos de interés ex ante y tipos de interés ex post. Tipos de interés antes y tipos de interés después. ¿Ya? Dos tipos de interés real. Sabemos que el tipo de interés real es el tipo de interés menos la tasa de Menos la tasa de inflación esperada. Entonces, el tipo de interés es igual a la tasa de interés nominal menos la tasa de inflación. Ahora, la inflación puede ser efectiva o puede ser esperada, ¿no? Si entonces, la tasa de interés nominal menos la inflación esperada es el tipo de interés real ex ante. Tipo de interés real que espera las personas en el momento en que compra un bono o pide un préstamo, ¿no? Ese es el tipo de interés ex ante. Tipo de interés ex ante. ¿Cómo se calcula? Tipo de interés nominal menos menos la inflación esperada. Este es el tipo de interés ex ante. Es el tipo de interés que esperan las personas en el momento en que compra un bono o pide un préstamo. El otro tipo de interés real es el tipo de interés ex post y es el tipo de interés nominal menos la inflación efectiva. ¿Y qué es el tipo de interés ex post? Aquel que realmente ocurre. ¿Ya? Aquel que realmente ocurre. La demanda de dinero y el tipo de interés nominal. En la teoría cuantitativa del dinero, la demanda de saldos monetarios reales solamente depende positivamente del nivel de renta, ¿no? Bueno, ¿qué nos está diciendo? Que la demanda de saldos monetarios depende del nivel de ingreso. Que las familias que tienen mayores niveles de ingresos demandan más dinero. A ver, si sabemos que una familia tiene bajo nivel de ingreso, esa familia de bajo nivel de ingreso demandará mucho o poco dinero por motivo de transacción y precaución. Si es bajo es menos. Si tiene mucho demanda más. Entonces, si tiene elevado nivel de ingreso, demanda mucho dinero. Si tiene bajo nivel de ingreso, demanda poco dinero. Poco dinero. Es lo que nos está diciendo, ¿ya? Bueno, otro determinante de la demanda de dinero, les decía, es el tipo de interés nominal, ¿no? A ver, acá lo que estamos diciendo es que estamos recordando los tres grandes motivos por los que se demanda dinero según Keynes. Según Keynes, las personas demandan dinero por tres motivos. Motivo transacción, para comprar bienes y servicios. Motivo precaución, para hacer frente a alguna eventualidad.
no sabemos qué va a ocurrir mañana, no sabemos qué va a ocurrir en el futuro. Sería bueno que una parte de sus ingresos lo tengan guardado para hacer frente a alguna eventualidad. Entonces, el motivo, precaución. El motivo, transacción, número de compras de bienes y servicios, y el motivo, precaución, para hacer frente a alguna eventualidad, dependen positivamente del nivel de ingreso. El otro determinante, ¿por qué se demanda dinero? Por motivo de especulación. ¿De qué depende la demanda de dinero? Motivo de especulación. Depende negativamente de la tasa de interés nominal. Esto se refiere a que los agentes económicos compran bonos, acciones y títulos cuando su precio baja y venden cuando su precio sube. Entonces están demandando dinero por motivo especulación. Y ese comprar, vender acciones o títulos depende negativamente de la tasa de interés. Entonces acá tenemos el motivo transacción, precaución, que depende positivamente del nivel de ingreso, y el motivo especulación, que depende negativamente de la tasa de interés. ¿Ya? Entonces, es el tipo de interés nominal, ¿no? Es el costo de oportunidad de tener dinero en lugar de bonos u otros activos que rinde intereses. Por tanto, si sube la tasa de interés, eso implica que si sube la tasa de interés nominal, disminuye la demanda de dinero, ¿no? De dinero. Claro, porque si sube la tasa de interés, ustedes agentes económicos, van a procurar tener la menor cantidad de dinero en sus manos, en sus bolsillos, porque es dinero que está perdiendo intereses, ¿no? Si sube la tasa de interés, ustedes van a andar con la menor cantidad de dinero, porque si tienen mucha cantidad de dinero, es dinero que está perdiendo intereses. ¿Ya? Eso es. A ver, continúo entonces. Ya. La función de demanda. La demanda de entonces, la oferta, la demanda de dinero, la demanda de dinero depende de la tasa de interés nominal y del nivel de renta, ¿no? Ya. La demanda de dinero depende negativamente de la tasa de interés nominal. Es el motivo especulación. El motivo especulación de Keynes, ¿no? Y es el costo de oportunidad de tener dinero. Ustedes van a tener la menor cantidad de dinero si el tipo de interés sube. Ahora, si el tipo de interés baja, ustedes pueden tener en sus manos elevada cantidad de dinero porque no están perdiendo o no están perdiendo intereses, ¿no? Ya. Y la demanda de dinero depende positivamente del nivel de renta. Es el motivo precaución y es el motivo transacción y precaución, ¿no? Demandamos dinero positivamente del nivel de ingreso por motivo transacción y precaución. Transacción, ya hemos dicho, se refiere a demandamos dinero por motivo de transacción para comprar bienes y servicios. ¿De qué depende eso? Del nivel de ingreso. ¿Quiénes compran más bienes y servicios? Las familias que tienen altos o bajos niveles de ingreso. Altos ingresos. Altos niveles de ingreso. Si tengo bajo nivel de ingreso, ¿demandaré dinero por motivo precaución? Pena por mi persona, ¿no? Si tengo bajo nivel de ingreso, probablemente ni siquiera cubriré mi motivo transacción, ni siquiera tendré el dinero suficiente para comprar bienes y servicios. No voy a tener, cuando me enferme o tenga alguna cuestión, no voy a tener para cubrir por motivo precaución. Entonces, a ver, demanda de dinero depende negativamente de la tasa de interés y positivamente del nivel de ingreso, ¿ya? Entonces, decíamos, a mayor nivel de ingreso, más gasto,
¿no? Entonces, ¿quiénes compran más servicios? Las familias que tienen elevados niveles de ingreso. Por tanto, mayor es la necesidad de dinero a mayor nivel de ingreso. L se utiliza para representar la función de la demanda de dinero porque este es el activo más líquido, ¿no? Cuando la gente decide tener dinero o bonos, no sabe cuál será la inflación. Por tanto, el tipo de interés nominal relevante para la demanda de dinero es el tipo de interés ex ante o ex post. R más la tasa de inflación esperada. Es la tasa de interés ex post o ex ante. Es la tasa de interés Expos. ex post o ex ante. Ex ante, ¿no? Ya, a ver, la demanda de dinero, a ver, sabemos que I a qué es igual, Interés nominal. según el efecto Fisher. La tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés real más la inflación es P, Esperado. la inflación esperada. Entonces, el tipo de interés No. nominal relevante para la demanda de dinero es el tipo de interés ex ante. A ver, y voy a volver a eso, para mostrar eso. Les decía, existen dos tipos de interés ex ante. Ya, entonces lo único que hicimos acá es lo siguiente, ¿no? Hemos dicho I es igual a R más la inflación esperada. Ahora, en equilibrio en el mercado monetario, en el mercado de dinero, la oferta monetaria en términos reales tiene que ser igual a la demanda de dinero, ¿no? M entre P, oferta monetaria en términos reales. ¿Cuándo es de equilibrio en cualquier mercado? Cuando la oferta es igual a la demanda. Equilibrio en el mercado monetario, cuando la oferta monetaria en términos reales es igual a la demanda de dinero, donde la demanda de dinero depende de la tasa de interés nominal y de el nivel de renta. Pero ya sabemos que la tasa de interés nominal I es igual a la tasa de interés real más la inflación esperada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, M entre P es oferta monetaria en términos reales. L es la demanda de dinero en términos reales. ¿Ya? ¿Qué determina qué? Bueno, la variable. M es una variable exógena. ¿Quién la determina? ¿Quién determina la cantidad de dinero que circula en la economía? El Banco Central. En Bolivia, el Banco Central de Bolivia. En Estados Unidos, la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos. En la Unión Europea, el Banco Central Europeo. Y cada país tiene su propio Banco Central, que determina la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿no? M. R. R es la tasa de interés real y se ajusta para garantizar que el ahorro de las familias sea igual a la inversión de las empresas, ¿no? La variable Y. La variable Y, ¿cómo se determina en el largo plazo? En el largo plazo, la producción está en su nivel de pleno empleo. Y la producción de pleno empleo depende de los factores capital y trabajo. Y el capital y el trabajo están siendo plenamente utilizados, ¿no? Muy bien. P es el nivel general de precios. ¿Y cómo se determina? A largo plazo, P se ajusta para garantizar que la oferta monetaria en términos reales sea igual a la demanda de dinero. Es decir, el nivel de precios de qué depende? De la oferta y de la demanda de dinero. Dinero. Sí, ¿no? Es decir, que si la oferta es mayor que la demanda de dinero, ¿qué ocurre con los precios? ¿Suben o bajan los precios? Si la oferta monetaria en términos reales es mayor a la demanda de dinero, ¿qué ocurre con los precios? ¿Los precios suben o bajan? ¿Mm?
Si la demanda de computadoras es mayor que la oferta de computadoras, ¿qué ocurre con el precio de las computadoras? ¿Suben o bajan? Sube. Suben, ¿no? Entonces, si la oferta monetaria es mayor que la demanda de dinero, los precios suben. ¿Y el incremento de los precios cómo se denomina? ¿Cómo se denomina? Inflación. 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 Inflación, ¿no? Eso está bien. Por eso es que estamos analizando la oferta y la demanda de dinero, porque la oferta y la demanda determina, porque la oferta y la demanda de dinero determinan los precios. ¿Ya? Muy bien. ¿Cómo responde el nivel de precios a un incremento de la oferta monetaria? Sabemos que la oferta monetaria en términos reales es igual a la demanda de dinero en términos reales. Eso ya sabemos. ¿Ya? Dados los valores de R, la tasa de interés real, el nivel de ingreso y la inflación esperada, una variación de M, de la oferta de dinero, hace que P varíe en el mismo porcentaje, exactamente igual que en la teoría cuantitativa del dinero. ¿Ya? A ver, ¿qué es lo que estamos diciendo? Si R, Y y la inflación esperada son constantes, si aumenta M, ¿qué va a ocurrir con los precios? ¿Van a subir o van a bajar? Si aumenta la cantidad de dinero que circula en la economía, ¿qué va a ocurrir con los precios? ¿Los precios van a subir o van a bajar? Van a subir. Van a subir. Van a subir. Y en la misma cuantía. Y según la teoría cuantitativa del dinero, la inflación, el incremento, la tasa de crecimiento del dinero, es decir, según la teoría cuantitativa del dinero, existe inflación, suben los precios debido a qué cosa? Debido al crecimiento de la cantidad de Dinero. dinero. Según la teoría cuantitativa del dinero, existe inflación debido a la excesiva emisión de dinero. Es lo que nos está diciendo. Entonces, si estas variables son constantes, una variación de M hace que P varíe en la misma cuantía, tal como predice la teoría cuantitativa del dinero. Sí, que existe inflación cuando suben existe inflación Precios. cuando aumenta la cantidad de dinero que circula en la economía. ¿Qué ocurre con la inflación esperada? ¿No? A largo plazo, las personas no predicen sistemáticamente de más o de menos la inflación, por lo que la inflación esperada en promedio va a ser igual a la inflación efectiva. ¿Ya? A corto plazo, la inflación esperada puede variar cuando las personas reciben nueva información. ¿Ya? El Banco Central, cuando el Banco Central anuncia que aumentará M el próximo año, las personas esperan que P sea mayor el próximo año, por lo que la inflación esperada aumentará, ¿no? Eso afecta a P ahora, aunque M aún no haya variado, ¿no? Bueno, si aumenta la inflación esperada, eso hace que suba la tasa de interés nominal, según el efecto Fisher. Entonces, y eso a su vez hace que aumenten los precios para hacer que la oferta monetaria disminuya, para poder restablecer el equilibrio en el mercado del dinero. Ahora, ¿por qué es mala la inflación? ¿Qué cosas implica? ¿Qué cosas impone la inflación a la sociedad? Enumere todos los costos que se le ocurran. A ver, les dejo unos minutos con esta pregunta. ¿Por qué será mala la inflación? ¿Cuáles serán los costos sociales de la inflación?
Ya, entonces, bueno, a ver, una percepción errónea habitual es que la inflación reduce los costos, reduce los salarios reales, pero esto es válido solamente en el corto plazo, ¿ya? Entonces, la inflación reduce los salarios reales. Esto es solo cierto a corto plazo, porque en el corto plazo los precios son, ¿qué son en el corto plazo? Los salarios Fijos, son fijos, fijos. son rígidos establecidos por contratos. No pueden subir, no pueden bajar, ¿ya? Entonces, la percepción de que los salarios reales, de que la inflación de los salarios reales es solamente cierta en el corto plazo, porque en el corto plazo los salarios no son fijos, no pueden subir, no pueden bajar. A largo plazo, el salario real es determinado por la oferta de trabajo y el producto marginal del trabajo, ¿no? No por el nivel de precios o la tasa de inflación. Entonces, a largo plazo, el salario real W entre P estará determinado por la oferta de trabajo y el producto marginal del trabajo, no por variables nominales como los precios o la cantidad de dinero que circula en la economía. Eso solamente tiene efecto en el corto plazo. Ya, consideramos los siguientes datos. Bueno, acá lo que se observa es que, bueno, ¿cómo medimos la inflación? A través del índice de precios al consumidor, IPC, ¿no? Y en Bolivia, el IPC lo construye y lo calcula el INE. ¿Qué es el INE? El Instituto Nacional de Estadística, ¿ya? Lo que vemos acá es que, fíjense, en Estados Unidos, por ejemplo, de 1965 al 2013, el índice de precios tomando como base año 1965, la tasa de inflación ha estado subiendo, ¿no? Y los ingresos reales incluso han estado disminuyendo, ¿no? Con una leve recuperación en los 2000. A pesar de que los precios han subido fuertemente, los salarios reales en realidad han disminuido muy levemente, ¿no? Entonces, ¿qué está diciendo esto? Que los salarios reales, los ingresos medios, los salarios reales de los trabajadores disminuyen muy lentamente, a pesar de que los precios suben mucho más. Teoría clásica de la inflación. La teoría clásica de la inflación nos dice que una variación en el nivel de precios es simplemente una variación de las unidades de medición. Entonces, ¿por qué es un problema social la inflación? A ver, ¿cuáles son los costos sociales de inflación? Existen dos tipos de costos sociales de la inflación. Uno son los costos de la inflación esperada. Dos, los costos de la inflación cuando la inflación es diferente a la que esperaba el público. Entonces, los costos sociales de la inflación pueden clasificarse según dos tipos, ¿no? Según si la inflación haya sido esperada o la inflación no haya sido esperada o no haya sido esperada o que los precios no hayan subido o que la gente, las personas, no esperaban que los precios subiesen tanto, ¿ya? Bueno, analicemos primero los costos de la inflación esperada. A ver, voy a ser un poco drástico en esto, pero a ver, un poco utilizando lo que estábamos analizando ya con ustedes. Si los trabajadores esperan que mañana en el futuro van a subir los precios, ¿qué harían? ¿Qué tendrían que hacer los trabajadores? A ver, trabajadores, 80% del curso. Creen que en el futuro mañana van a subir los precios. ¿Qué deberían hacer hoy? Muy rápidamente. Pedir un incremento salarial. En Muy sus bien. salarios. Pedirían un incremento salarial. ¿En qué porcentaje? ¿En qué En el porcentaje? mismo porcentaje que va a aumentar.
Muy bien, en el mismo porcentaje que van a variar, en el mismo porcentaje que están subiendo los precios. ¿Para qué? Para que salarios y precios aumenten en el mismo porcentaje, de tal manera que el salario real siga siendo La misma. la misma. Y si el salario real va a seguir siendo la misma, va a ser constante, ni los empresarios van a demandar más trabajo, ni los empresarios van a demandar más trabajo, ni los trabajadores van a ofertar más trabajo. Entonces, el nivel de empleo de la economía va a seguir siendo la misma y la producción, por consiguiente, también la misma. Es decir, si uno espera, anticipa. Y si los agentes económicos anticipan, el efecto sobre la economía, no hay efecto sobre la economía. No va a aumentar la producción, el nivel de empleo, tampoco va a disminuir la tasa de desempleo. ¿Sí o no? Cuando la esperaban, ¿no? Ahora, cosa totalmente diferente es cuando no esperaban o no esperaban tanto, les decía en clases, ¿no? Presencial. Les decía, ¿no? Supongamos trabajadores que esperaban que los precios subiesen en un 5%, pero al final los precios terminan subiendo en un 10%. Ustedes, trabajadores, esperaban que los precios subiesen en un 5%. ¿Qué han hecho? ¿Han pedido? ¿Qué han Un pedido? incremento en 5%. Han pedido incremento salarial en un 5%, ¿ya? Muy bien. Pidieron, como esperaban que los precios aumenten en un 5%, han pedido incremento salarial solamente en un 5%. ¿Qué es lo que ocurre? Que los precios suben en un 10%. No, los precios aumentan en realidad en un 10% y los salarios en un cuánto por ciento, en un 5%. 5%. Entonces, el incremento de los precios, 10%, mayor que el incremento salarial del 5%. ¿Qué provoca? El salario real Una sube caída del salario o real. cae. Una caída del salario real. Muy bien, cae el salario real. Y si cae el salario real, ¿qué van a hacer las empresas? Van a demandar más trabajadores. Muy bien, van a demandar más trabajo. ¿Y es razonable que hagan eso los empresarios? Sí, es razonable. Sí, porque como están bajando los salarios es porque están aumentando los precios. Y si están aumentando los precios es que están aumentando los Beneficios. beneficios. Beneficio. Y los trabajadores, pero también los trabajadores están aumentando su fuerza de trabajo porque ellos creen erróneamente que sus salarios ya han aumentado cuando sus salarios ya han disminuido. Entonces, como incrementa la demanda de trabajo, incrementa la oferta de trabajo, incrementa el nivel de empleo de la economía, ¿no? E incrementa la Producción. producción. Entonces, en este caso, cuando no es esperado o es inesperado o el incremento de los precios, no esperaban que los precios subiesen, pero no tanto, existe o no efectos existe o no efectos sobre la economía. Hay efectos sobre la producción, sobre el empleo, sobre la tasa de desempleo. Sí, Sí. Sí. Entonces, eso es, en resumen, cuando uno dice, clasifico los efectos de la inflación entre si la inflación es esperada o la inflación es diferente a la que esperaban las personas. Ya, entonces vamos a analizar ahora para terminar la clase, y voy a ir rápido en esto porque queremos concluir esto. Bueno, los costos de la inflación esperada. Primero, costo en la suela de zapatos. Se refiere esto a los inconvenientes de reducir los saldos monetarios para evitar el impuesto inflacionario. Cuando sube la tasa de inflación, eso provoca aumento de la tasa de interés, ¿no? A ver, 2 puntos, y me van a decir cuando les está avisando sus del primer parcial. Cuando sube la tasa de inflación, eso provoca aumento de la tasa de interés. ¿Esto cómo se denomina? ¿Efecto? ¿Efecto qué cosa se denomina? ¿Efecto? sí. ¿Efecto? A ver, voy a ir, a ver,
Ya. Fisher. Efecto Fisher, ¿no? Efecto Fisher es, dice. Efecto Fisher, muy bien. Ahora, eso, Fisher. las tasas de interés, ¿qué ocurre con los saldos monetarios reales? ¿Aumentan o disminuyen? Disminuyen, ¿no? Recuerde a largo plazo que la inflación no afecta a la renta real o al gasto real, a largo plazo, ¿no? Ya. Por tanto, cuando el gasto mensual es el mismo, pero las tenencias medias de dinero son menores, hay que acudir más a menudo al banco para retirar cantidades menores de efectivo. ¿Ya? Es decir, cada vez hay que proveernos de... Cuando suben los precios, eso provoca disminución. Cuando sube la tasa de inflación, aumenta la tasa de interés. ¿Sí? Y cuando sube la tasa de interés, ustedes, agentes económicos, van a procurar tener Menos dinero. menos dinero en sus manos, porque es dinero que está perdiendo Intereses. intereses. Y si van a necesitar dinero, van a tener que ir más veces al banco para proveerse de efectivo. A esto se denomina los costos de suela de zapatos. ¿Ya? Entre comillas, número de veces que van a tener que ir al banco a proveerse de efectivo. Porque van a procurar tener la menor cantidad de dinero en sus bolsillos porque la tasa de interés está subiendo como consecuencia del incremento de los precios, de la inflación. ¿Ya? Eso es. El segundo costo, los costos de menú, son los costos de ajuste de los precios. Si a las empresas les cuesta producir más, tendrían que ajustar sus precios. Los ejemplos. ¿Qué incluye los costos de menú? Costo de imprimir y distribuir el catálogo con los nuevos precios de los menús, ¿no? Cuanto más alta es la inflación, más a menudo tienen que cambiar las empresas sus precios. Más a menudo tienen que ajustar sus precios. Más a menudo tienen que imprimir, distribuir el catálogo con los nuevos precios. Entonces, esto se llama costos de menú. ¿Ya? El tercer costo de la inflación esperada, distorsiones de los precios relativos. Las empresas que tienen costos de menú cambian pocas veces los precios. Una empresa imprime un nuevo catálogo todos los meses de enero. Cuando el nivel general de precios sube, cuando hay inflación, el precio relativo de la empresa baja. Entonces, las diferentes empresas cambian sus precios en diferentes momentos, lo cual provoca distorsiones en los tres precios relativos, creando ineficiencias microeconómicas en la asignación de los recursos. Tratamiento fiscal injusto. Algunos impuestos no se ajustan para tener en cuenta la inflación, como el impuesto sobre las ganancias del capital. Ejemplo, el 1 de enero usted compra acciones de IBM por valor de 10.000 euros. Al 31 de diciembre usted vende las acciones por 11.000 euros, por lo que su ganancia nominal de capital sería 1.000 euros, es decir, del 10%, pero aquí no se está tomando en cuenta la inflación. Supongamos que la inflación en el año fue del 10%, es decir, que fue justamente los 1.000 euros de ganancia, de tal manera que al final su ganancia real de capital es cero, porque va a tener, entonces claro, si la inflación ha sido 10% y su ganancia ha sido 10.000, entonces en realidad usted no ha obtenido ninguna ganancia. Entonces a eso se llama el tratamiento fiscal injusto. Sí, que cuando hay una inflación esperada, eso disminuye la ganancia de los agentes. Pero el gobierno lo obliga a usted a pagar impuestos por su ganancia nominal de 1.000 euros, cuando en realidad su ganancia en términos reales no existe, porque solamente ha ido a recuperar el valor de la inflación. La quinta costo, incomodidad general.
Cuando hay inflación es más difícil comparar los valores nominales de diferentes periodos de tiempo. Esto complica la planificación financiera a largo plazo, ¿no? La distribución arbitraria del poder adquisitivo. Muchos contratos a largo plazo no están indiciados, es decir, que se basan en la inflación esperada. Si la inflación es diferente, si la inflación efectiva, pi, es diferente a la inflación esperada, unos ganan a costa de otros, ¿no? Ejemplo, prestatarios y prestamistas, ¿no? En este caso, ¿quiénes ganan y quiénes pierden? ¿Quiénes pierden? Los prestamistas. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes ganan? Los ¿quiénes pierden en este caso? En la relación deudor-acreedor, prestatario y prestamista. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? Ya, si la inflación efectiva es mayor que la inflación esperada, entonces la inflación se transfiere, lo que ocurre es que se transfiere el poder adquisitivo de los prestamistas a los prestatarios. Es decir, en términos reales, el prestatario le va a devolver menos en términos reales, ¿no? En cambio, si la inflación es menor a la inflación esperada, se transfiere poder adquisitivo de los prestatarios a los prestamistas. Aumento de la incertidumbre, otro costo de la inflación alta. Cuando la inflación es alta, es más variable e impredecible. La inflación efectiva es diferente a la esperada, más a menudo, y las diferencias tienden a ser cada vez mayores, aunque no sistemáticamente positivas o negativas. Por lo tanto, es más probable que haya distribuciones arbitrarias de la riqueza. Esto aumenta la incertidumbre, empeorando el bienestar de las personas gracias al riesgo. Uno de los beneficios de la inflación es que los salarios nominales raras veces bajan, ¿no? Ni siquiera cuando baja el salario real de equilibrio. Eso impide que se equilibre el mercado de trabajo. La inflación permite que los salarios reales alcancen niveles de equilibrio sin que bajen los salarios nominales. Por tanto, la inflación moderada mejora el funcionamiento de los mercados laborales. Hiperinflación, ¿cómo esto termina? Hablamos de hiperinflación cuando la inflación es mayor o igual al 50% al mes, ¿ya? Todos los costos de la inflación moderada antes descritas se vuelven enormes cuando hay procesos hiperinflacionarios. Cuando existen procesos hiperinflacionarios, inflaciones mayores o iguales al 50% mensual, el dinero pierde su función como depósito de valor y puede no cumplir sus funciones como unidad de cuenta, como medio de cambio, ¿no? En este caso, las personas pueden empezar a hacer transacciones a través de trueque o moneda extranjera que sea más estable que la moneda nacional. ¿Cuáles son las causas de la hiperinflación? La causa de la hiperinflación es un crecimiento excesivo de la oferta monetaria. Bueno, como dirían los economistas de la teoría cuantitativa del dinero, como dirían los monetaristas encabezados por Milton Friedman, la hiperinflación, la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario. Existe hiperinflación debido a la excesiva emisión de dinero, cuando el gobierno procura cubrir su abultado y creciente déficit fiscal, ¿no? Cuando el Banco Central imprime dinero, el nivel de precios sube exorbitantemente. El resultado es una hiperinflación. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos de hiperinflaciones modernas, donde el país que se lleva en el podio máximo es Hungría, que en un año, en 12 meses, la inflación acumulada en un año de agosto de 1945 a julio de 1946 fue del 3,1%.
o 3,81 por 10 a la 29, es decir, 29 ceros a la derecha, ¿no? Otro país con una hiperinflación moderna elevada fue Alemania, donde los alemanes, en vez de utilizar en la hiperinflación de 1920, en vez de utilizar papel de adorno para sus habitaciones, utilizaban billetes alemanes. Era mucho más barato utilizar billetes alemanes que papel de adorno, ¿no? Dicen, ¿no?, que cuando uno se encontraba en Alemania de 1920, cuando uno se encontraba una canasta llena de billetes, sacaba los billetes, los dejaba y se llevaba solamente la canasta. Sí, para dar una idea del proceso hiperinflacionario que vivió Alemania en 1922-1923. Bolivia también vivió un proceso hiperinflacionario de casi un año y medio, de abril de 1984 a septiembre de 1985, ¿no? ¿Por qué los gobiernos generan hiperinflación? Cuando el gobierno procura cubrir su abultado y deficiente fiscal a través de la emisión de dinero, ¿ya? Entonces, en teoría, para parar los procesos hiperinflacionarios, la solución es sencilla: dejar de emitir, imprimir dinero. En la vida real, para eso es necesaria una radical y dolorosa contención fiscal. Acá tenemos las hiperinflaciones modernas. Bolivia, les decía, casi 23.500% de inflación. Aquí al final la hiperinflación es debido a una raíz, debido a la excesiva emisión de dinero. Pero ¿cuál es la causa original? ¿Cuáles son las raíces de la inflación? Son razones fiscales. En Bolivia se desató el proceso de hiperinflación en el 85 debido al abultado y creciente déficit fiscal, ¿no? Este déficit fiscal en 1982 se presentó el 22%. Es decir, los gastos del Estado boliviano representaban 22% mayor que sus ingresos. Y para cubrir el abultado y creciente fiscal, el gobierno de Siles Guasó ya no podía endeudarse. Lo que le quedó fue emitir dinero, lo que desató en el proceso inflacionario hiperinflacionario del 23%, como controla la hiperinflación del 85 a través de una política monetaria, política fiscal, y restableciendo la credibilidad internacional. Dicotomía clásica, ya lo hemos visto, significa que podemos dividir la economía en dos sectores. Dico significa dos. Podemos dividir la economía en una parte real y una parte monetaria. La cuestión es que las variables nominales, como la cantidad de dinero, no afectan a las variables reales, como la producción. Eso es, dicotomía clásica. Dividimos la economía en una parte real, que incluye la producción, el empleo, y una parte nominal, que incluye la cantidad de dinero y los precios, tipo de interés nominal, ¿no? La cuestión es que las variables nominales, como la cantidad de dinero, aumentos o disminución de la cantidad de dinero, no afectan a la producción, al nivel de empleo de la economía. Eso es dicotomía clásica, ¿no? Separación teórica entre variables reales y nominales. Bueno, un concepto relacionado con la dicotomía clásica es la neutralidad del dinero. Ya hemos visto también esto, que las variaciones de la cantidad de dinero en la economía no afectan a las variables reales, producción y empleo. ¿Y eso cuándo ocurre? Dos puntos. Cuando la oferta agregada, eso ocurre en el corto o en el largo plazo. Cuando la oferta agregada tiene pendiente positiva o es vertical. ¿Cuándo se da la dicotomía clásica? La dicotomía clásica y la neutralidad del dinero. Con una oferta agregada a largo o a corto plazo. Una oferta agregada a largo plazo totalmente vertical, ¿ya? Con lo cual acá tengo evidencia, datos de la validez de la neutralidad del dinero, ¿no? Fíjense, a mayor crecimiento de la cantidad de dinero,
mayor es el crecimiento de la inflación. Existe evidencia que respalda la teoría cuantitativa del dinero. ¿Ya? Y para concluir, ustedes van a responder a la pregunta ¿qué aprendí? ¿Ya? Con lo cual habríamos terminado esto. ¿Ya? ¿Alguna consulta antes de concluir la clase? Y voy a registrar la asistencia ahora con una aplicación. A ver, mientras tanto, ¿alguna duda? Estoy registrando la asistencia utilizando una aplicación. Ya. ¿Quiénes tienen su trabajo sobre esto? ¿Quiénes tienen que hacer su resumen mapa conceptual de esto? De la inflación, lo que he explicado ha sido inflación del libro de Manquio, ¿no? A ver, 21, 6, 23. Ya, entonces, creo que ya. Entonces, si no hay ninguna consulta, bueno, voy a compartir también la planilla, la asistencia. Aquí acá está la planilla de asistencia. Acá está, ¿no? Acá está la lista de los asistentes. Edson Yáñez, Edson Choque, Gilda, Graciela, Valderrama, Ivette, Iris, Juan Carlos, Leslie, Miriam, Ricardo, Valeria y Jessica, ¿no? Son los asistentes en la clase. ¿Ya? Si no hay ninguna consulta, quedemos acá. ¿Ya? A ver, sí, dígame, Gilda. Dice, el examen va a ser este viernes hasta este tema, si no me equivoco, es de inflación, causas, el capítulo 5 o 16. Este sería. Está en el dossier, ¿no? Es capítulo 14, capítulo 14 creo que es. Es que depende de la edición, es capítulo 14, pero en el dossier que está. ¿Ya? Disculpa, ¿esto lo va a subir a al Classroom? No, a ver,